Muy bien. Voy a pasar lista. Exiquio. Presente, maestra. Muy bien. Ingrid. Presente, maestra. Muy bien. Saraí. Presente, maestra. Muy bien. Nirma. Presente, maestra. Muy bien. Peoni. Presente. Muy bien. Dafne. Presente. Muy bien. Alicia. Presente. Muy bien. María Araceli. Presente. Muy bien. Rocío. Presente, maestra. Muy bien. Cristian. Presente. Muy bien. Paola Estrella. Alejandra. Presente. Muy bien. Belén. Diana. Presente. Muy bien. Itzel. Presente. Muy bien. Rosana. Presente. Muy bien. Gloria. Presente. Muy bien. Ofir. Karen. Presente. Muy bien. Ángel. Presente, maestra. Muy bien. Celeste. Presente. Ok. Roberto. Presente. Muy bien. Karime. Presente. Muy bien. Yamili. Mauri. Presente. Muy bien. Margarita. María Fernanda Rubio. Presente. Anelis. Elsie. Presente, maestra. Muy bien. Jorge. Presente. Muy bien. ¿Es mi idea o Margarita dijo presente? Sí, dijo presente. maestra. Gracias. Kellen. Presente, maestra. Muy bien. Lucelmi. Presente, maestra. Muy bien. Según el pase de lista, no está Anelis, no está Yamili, no está Ofir, Belén, Paola Estrella y ya. Maestra, es que Ande. el internet está fallando y no le puede decir presente. Ah, sí está Belén. Sí, No escuché, bueno, parece que hay una falla por ahí. Ok, bueno, las demás personas que comenté que no estaban, pues creo que en efecto no están. Ok, vamos a continuar con el tema. Ya había explicado los 4 incisos del fundamento nociológico. Vamos a pasar al siguiente fundamento, que es el fundamento lógico. ¿Ok? Por definición, el fundamento lógico dice: estos principios tienen un valor preponderante para la calidad del aprendizaje del alumno, lo que significa que son 100% del alumno estos fundamentos. Como ejemplo, se puede decir que ayuda a obtener la competencia cognitiva de demostración y argumentación.
Estas diapositivas que estoy proyectando, muchachos, ya están disponibles en el grupo del Facebook de mi materia, ¿ok? Para que lo descarguen, porque lo van a estudiar para el examen ordinario. Ahora, ¿a qué se refiere el fundamento lógico? Básicamente a que el alumno tiene que desarrollar dos competencias. La primera es de demostración. Un ejemplo de demostración, los laboratorios de química. La maestra pone una fórmula en la pizarra, les enseña a los alumnos cómo interpretarla, hacer todo el procedimiento de la fórmula paso a paso. Y el resultado final básicamente es esa competencia de demostración. En esta competencia, el alumno tiene que llevar a cabo todo un procedimiento. Por eso aquí en esta imagen puse a unos alumnos en el laboratorio de química con los tubos de ensayo. Todos tienen una sustancia de color azul, dando a entender que lograron hacer la demostración del experimento. Hagan, por favor, su ejemplo. Les recuerdo más bien que la competencia de demostración puede ser algo hecho en la pizarra, en la libreta, pero igual hay todo un procedimiento. El resultado final viene siendo la competencia de demostración, ¿ok? Yo puse pues el experimento de laboratorio de química como un ejemplo. Y les recuerdo que esto involucra al 100% al alumno. Maestra, ¿puedo ir corriendo a buscar mi cargador de mi lap? ¿Por qué se va a apagar? Sí. Muy bien. Vamos a empezar a preguntar los ejemplos. Rocío, ¿cuál es tu ejemplo? Puse cuando las maestras le enseñan matemáticas a los alumnos, por ejemplo, cuando les enseñan a resolver los límites, tiene serios pasos que tiene que cumplir el alumno. Y después cuando le dan ejercicio al alumno, es que logra resolverlos, que sí pudo aprender cómo se realiza todo ese proceso. Muy bien. De hecho, en los exámenes de matemáticas, casi, si no es que todos los maestros exigen que haya procedimiento, no solamente el resultado, ¿no? Tiene que tener un procedimiento. Y efectivamente es un ejemplo de la competencia de demostración. Si el resultado final no es el correcto, entonces todo el procedimiento estuvo mal y la demostración como tal no se cumple. Vamos a preguntarle a otra persona. Nirma, ¿cuál es tu ejemplo? Bueno, yo puse, está en la clase de gastronomía. La maestra le muestra a los alumnos cómo hacer un pastel en el que lleva un procedimiento. Después los alumnos, con los pasos que ya le habían mostrado con anterioridad, ellos hacen lo mismo. Y ahí pues ya forman el pastel que la maestra había hecho. Con los mismos pasos, con los mismos procedimientos y con el mismo ingrediente. Si al final resulta que ese platillo se elaboró con el sabor y la apariencia que debía de ser, se está cumpliendo la demostración. Y todo el procedimiento pues fue la preparación, ¿no? Entonces, el resultado final es el platillo. Si está bien elaborado, entonces se cumple la competencia de demostración. Muy bien. Igual puede ser una coreografía de baile. Hay todo un procedimiento para aprenderse la coreografía de todo un tema musical. La demostración viene siendo que los alumnos puedan bailar de principio a fin la coreografía,
tal cual debe ser. Y hay muchos otros ejemplos de demostración. ¿Tienen alguna duda sobre esta competencia? Ok. Les recuerdo que forma parte del fundamento lógico. El fundamento lógico no tiene incisos, pero se refiere a dos competencias. La de demostración, la otra competencia, según la definición, es la de argumentación. Igual debe ser del alumno. Un ejemplo es cuando hacemos un debate en una clase. ¿Qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje? Yo como maestra necesito que los alumnos aprendan un tema, lo tienen que leer para hacer un debate. En el debate yo voy a ver que los alumnos comprendieron el tema, porque un debate no significa solamente discutir y decir estoy a favor, estoy en contra. Tienes que dar argumentos, por eso se llama argumentación. Tienes que sustentar tu punto de vista con algo pues que sea real esa información en la cual te estás apoyando, ¿no? Independientemente de cuál sea el tema del debate. El argumentar. Ahora, la argumentación se puede dar en trabajos en equipo, se puede dar de manera individual, se puede dar de forma oral, se puede dar de forma escrita, se puede argumentar de forma escrita también, no solamente de forma oral. En el caso del debate, pues es una argumentación en equipo y de manera oral. Pero les digo, la argumentación también se puede dar de manera individual y de forma escrita. El debate es el ejemplo que yo di. Traten ustedes de hacer un ejemplo diferente de argumentación. Les recuerdo que es una competencia del alumno. Ok, vamos a empezar a preguntar. A ver, vamos a preguntarle a Exiquio, ¿cuál es tu ejemplo? Yo te había puesto, maestra, que una maestra de artes le deja a los alumnos hacer una obra de teatro, independientemente sea que la maestra les dé un tema o algo, o que ellos escojan. O sea, siempre se va a llegar a la conclusión de que se van a argumentar entre ellos quién sean los personajes o como que los diálogos. Bueno, no estoy segura de que sea un ejemplo de argumentación. Sería un ejemplo de incisos anteriores. Pudiera ser incluso el inciso A del fundamento nociológico, donde a través de los sentidos y del raciocinio, el alumno adquiere conocimientos, habilidades y valores. En una obra de teatro, los alumnos ya se les entrega el guión, el libreto. Pues es una obra de teatro, más bien es un libreto, ¿no? Pues la argumentación como tal no se da tanto en una obra de teatro. No tanto de eso, más sino que deja a la maestra hacer una obra de teatro, pero que lo deje a global, que nosotros escojamos la que queremos hacer. O sea, hay que comentar entre mis demás compañeros para elegir una obra. O sea, escoger una entre nosotros. Bueno, si me expliqué bien.
Lo que pasa es que la argumentación se da cuando tú defiendes un tema, cuando tú expones un tema, tratando de, no tanto de imponer, pero sí de exponer tus ideas. Pues repito, no se da tanto en una obra de teatro. Aunque los alumnos sean los que tengan que elegir el tema y hacer el libreto y todo, realmente no se da la argumentación en esa actividad. A ver, Elsie, ¿tú qué pusiste como ejemplo? Bueno, yo puse que cuando se defiende una tesis o una Exactamente. investigación. Exactamente. Yo les puedo decir, porque he tenido la oportunidad de ser sinodal en exámenes profesionales de la licenciatura en educación. Cuando los alumnos hacen una tesis para pues, titularse, a cada uno de nosotros como sinodales, somos 3 sinodales en total, a cada uno nos dan la tesis, que prácticamente es un libro. Yo tengo que leer la tesis completita, sacar mínimo 5 preguntas de toda la tesis. Puedo sacar más, mínimo 5. Cuando el alumno va a hacer su examen de grado, va a exponer el tema de su tesis y la tiene que defender, tiene que contestar al menos 15 preguntas, porque cada sinodal sacó 5 y somos 3 sinodales. Eso es argumentar, porque las preguntas son para que tú defiendas la tesis que hiciste. Si realmente la hiciste, debes conocer el tema, debes saber, pues es una investigación de campo muchas veces. Entonces, el defender tu tesis definitivamente es una competencia de argumentación. Estás dando argumentos para decir por qué es importante ese tema que tú decidiste desarrollar en tu tesis. Y en la tesis también ustedes hacen propuestas. Entonces, definitivamente se cumple la argumentación. Otra forma de argumentación individual, pero escrita, es cuando hacen un ensayo, porque tienen que dar su punto de vista. Aunque están agarrando la opinión de otros autores, tiene su punto de vista, tiene sus aportaciones, están argumentando. Otro ejemplo de argumentación en un simposium, en una mesa panel. Entonces, son diferentes dinámicas donde la argumentación se da. En una conferencia. ¿Tienen alguna duda sobre qué competencia significa esto de argumentación? Maestra, ¿la argumentación se puede dar en una exposición igual? Sí, también. ¿Y un ensayo? Igual, de hecho, lo mencioné hace un ratito como ejemplo de argumentación escrita. La exposición puede servir como argumentación si lo mezclas con argumentos tuyos y el de otros autores. Entonces, sí, puede ser la exposición un ejemplo de competencia de argumentación. ¿Alguna duda con esta competencia? Maestra, yo tengo una pregunta. ¿También podría entrar en las campañas? ¿En las qué? En las campañas. No entendí, Belén, tu pregunta. ¿Pantallas? Quiso decir que es igual. Campañas, creo que quiso decir. Ah, campañas. Sí, definitivamente los políticos en campaña es un ejemplo de argumentación, definitivamente, sí. Claro, no solamente los políticos hacen campaña, también los activistas ecológicos y cualquier tipo de activista que quiera hacer una campaña de lo que sea, tiene que argumentar, ¿no? Para defender su campaña. Muy bien, es otro ejemplo de argumentación. Acuérdense que la competencia de argumentación y la competencia de demostración son del fundamento lógico y son competencias del alumno, no son del maestro, son del alumno. Uno como maestro se supone ya sabe argumentar y ya sabe demostrar, el alumno lo tiene que aprender, ¿ok?
Vamos a pasar al último fundamento, que es el 2.3, fundamentos sociológicos. Aquí hay varios incisos. Primero la definición. Dice, los principios sociológicos se refieren a aquellos presupuestos generales que enmarcan lo educativo como un fenómeno humano y social. Básicamente se refiere a la parte de las relaciones personales entre los seres humanos, ¿no? La parte social, esa parte de humanidad que debemos encontrar en el sistema educativo. El inciso A dice la economía y la educación. Aquí lo podemos manejar como algo bueno y como algo malo. Desgraciadamente la economía influye en la educación. Y digo desgraciadamente cuando tiene un resultado malo. Por ejemplo, y es un ejemplo muy real, esos alumnos que se quedan a mitad del camino y se tienen que dar de baja porque ya no tienen dinero para pagar su colegiatura. Sobre todo si estamos hablando de escuelas privadas. Entonces, si no tenemos el factor económico, la educación se ve afectada. Eso es algo negativo y aún así se está cumpliendo el inciso A. Desde un punto de vista positivo, cuando tienes una beca. Tengo una beca porque soy buen estudiante y eso me permite continuar con mis estudios. Se está cumpliendo el inciso A igual, pero ya es algo positivo. Entonces, aunque no nos guste, la economía va de la mano con la educación. Para bien o para mal. Entonces, aquí su ejemplo puede ser un ejemplo feliz o un ejemplo triste. Ustedes deciden, muchachos, qué final le quieren dar a su ejemplo, ¿ok? Maestra, Ande. ¿puede ser igual de la misma escuela? Sí. Cualquier cuestión educativa. Aquí afecta a todos por igual, siempre que sean parte del sistema educativo. Ok, vamos a escuchar ejemplos. A ver. Veamos. Mauri, ¿cuál es tu ejemplo del inciso A? Yo puse como ejemplo, maestra, la diferencia entre una escuela en una comunidad rural a una escuela de una ciudad. No tiene las mismas condiciones para enseñar. Tristemente así es. Cuando a mí me tocó trabajar en un Cobay, bueno, en el único Cobay que he estado, de Yaxcabá, me tuve que comprar una videocasetera porque la videocasetera que tenía la escuela no servía. Les estoy hablando de la época en la que las películas todavía las proyectábamos en televisión con cassettes VHS. O sea, no podíamos proyectar películas con un proyector y la laptop. Todavía no teníamos esa tecnología, ¿no? Entonces, yo tenía la videocasetera de mi casa, pero yo no quería arriesgarme a que me la robaran, a que se me echara a perder, a que se me perdiera. Entonces, tuve que comprar una videocasetera de segunda mano para poder dar mis clases en Yaxcabá, porque ahí tenían de todo, pero nada servía. Así que sí, es un ejemplo de la economía y la educación, ¿no? O sea, por lo general es así, ¿no? Las escuelas en comunidades o en municipios, sobre todo si son públicas,
no tienen tantos recursos si las comparamos con las de la ciudad. Eso es triste, pero es cierto. Ok. Por cuestión de tiempo no pregunto a otras personas, pero ¿hay alguna duda con el inciso A? No. En el caso del inciso B, el interés político y la cientificidad, de este no les voy a pedir ejemplo, pero pues lo voy a explicar, ¿no? El interés político y la cientificidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente significa que la política y la ciencia siempre se van a interesar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántas veces los que son presidentes de México, cuando todavía están en campaña para ser presidentes, entre todas las cosas que prometen, siempre tienen que hablar de algo que tenga que ver con la educación? Y desgraciadamente, al menos en nuestro país, los planes de estudio, sobre todo de la SEP, son muy influenciados por lo que el partido político ganador quiere que los niños y jóvenes aprendan. Entonces, hay mucha política en la parte de los contenidos, básicamente. En esa diapositiva estoy, como ejemplo, mostrando las imágenes de la enciclomedia, que es algo que se implementó durante la presidencia, durante el sexenio de Vicente Fox. Y él lo manejó como la gran tecnología educativa de su sexenio. Para empezar, la enciclomedia fue un examen de grado de un alumno de la UNAM. Él inventó todo este rollo de la enciclomedia para titularse en una ingeniería. Pero este proyecto pues se quedó ahí archivado en la UNAM. Alguien del gabinete de Fox se lo mostró y él se lo adjudicó como, ¡ay, la gran maravilla que mi sexenio presidencial está aportando a la educación! Y le dieron un montón de pantallas interactivas a un montón de escuelas que ni las utilizaron porque no tenían la tecnología para instalar las pantallas, para capacitar a los maestros, para que los alumnos supieran cómo usar la bendita pantalla, pero ahí estaba la pantalla empolvándose en el salón de clases, ¿no? Pero fue una innovación educativa por cuestiones de política. Pues básicamente a eso se refiere el inciso B. ¿Alguna duda con el inciso B? No. El inciso C, la ética y la actividad educativa. Bueno, la famosa ética profesional que debemos tener. Involucra tanto al maestro como al alumno. Puede ser que lo abordemos desde un punto de vista negativo o desde un punto de vista positivo. Aquí sí les voy a pedir que hagan ejemplo. Ustedes deciden si el ejemplo es del maestro o es del alumno, o es positivo o no lo es. Básicamente significa tener ética profesional, típico. El alumno va a reprobar y va con su maestro y lo soborna. Ay, profe, ¿qué le gustaría que le dé para su cumpleaños, no? Por cierto, ya saqué mi promedio y tal vez me vaya extra. ¿Pero qué le gusta? Se lo regalo en su cumpleaños para que el maestro te pase, ¿no? Entonces, ahí no hay ética por parte del alumno, pero si el maestro se deja sobornar, tampoco hay ética por parte del maestro. Y hay un montón de maneras de abordarlo, ¿no? Los maestros que morbosean a las alumnas en clase es un ejemplo de falta de ética, eso no se debe de hacer, por ejemplo. Ahora, cuando sí se cumple la ética, no sé, a lo mejor el maestro lo contratan para una materia en la cual no tiene experiencia y tampoco es su perfil. Por ética profesional, el maestro debería decir, ¿sabe qué? No soy la mejor opción para dar esta clase. Mejor contrate a alguien más capacitado. Entonces, ahí sí está teniendo ética el maestro, ¿no? Hay un montón de maneras de abordar la ética profesional, tanto por parte del maestro como por parte de los alumnos. Entonces, que me hagan su ejemplo, muchachos. Yo ahorita les pregunto a ver qué
¿Con qué me sorprenden? Muy bien, vamos a preguntar. Jorge, ¿cuál es tu ejemplo? Yo puse, por ejemplo, cuando el maestro, por cuestiones de preferencia, deja pasar una tarea mal hecha a alumnos que son de su preferencia, obviamente. Y ahí se pierde la ética profesional del maestro. Cuando se da la preferencia, los favoritismos, por me caes bien, me caes mal, pues ahí no se está dando la ética por parte del maestro. Es un buen ejemplo y tristemente se da mucho. Es lo más triste que este inciso se cumple mucho, tanto de la parte buena como de la parte mala. Ojalá no se cumpliera por la parte mala, pero sí se cumple, ¿no? Es triste, pero cierto. Ok, no le pregunto a más personas por cuestión de tiempo. ¿Tienen alguna duda con el inciso C de la ética y la actividad educativa? No. El inciso D, no les voy a pedir ejemplo, pero lo tengo que explicar, ¿no? La educación como instrumento de hegemonía, y puse como ejemplo la imagen de Martín Lutero clavando en la puerta sus tesis, ¿no? Por la reforma luterana, protestando contra la Iglesia Católica. ¿Por qué puse esta foto como ejemplo? Porque precisamente se aprovechó el invento de la imprenta para difundir la Biblia en forma de libro. Y esto llevó a educar al pueblo alemán que no sabía leer, no sabía escribir, eran analfabetos. La intención era que cada uno tuviera esa capacidad de leer la Biblia para ya no dejarse manipular por la Iglesia Católica, que justo en ese momento sí se había convertido en una institución corrupta, ¿no? Porque se dejaba llevar más por el dinero y esas cuestiones. Básicamente, hegemonía significa poder. Entonces, otra forma de decirlo es la educación como instrumento de poder. Y es una realidad. La educación te da cierto poder. Lo malo es que a veces lo usas para bien o lo usas para mal, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere el inciso D. Por eso puse como ejemplo lo de Martín Lutero, porque pues se da dentro de un contexto de analfabetismo del pueblo alemán. Entonces, la educación en ese momento fue un instrumento de poder para atacar a la Iglesia Católica por parte de la Iglesia Protestante, que era una nueva iglesia en Alemania en el siglo XVI. ¿Tienen alguna duda con lo que significa el inciso D? Ok. Por último, y aquí sí les voy a pedir ejemplo, el inciso E. Dice, la interrelación entre educación y cultura, básicamente la escuela siempre ha buscado promover la cultura del lugar en donde se da. Y aquí puse en esta foto a un montón de niños
con su atuendo regional yucateco, un altar de Janalpichán, y las maestras pues también están ataviadas con el atuendo típico de Yucatán, ¿no? El atuendo regional. Porque aquí en Yucatán, en las escuelas, se promueve todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Y así en cada estado y así en cada país. Entonces, a eso se refiere la interrelación entre educación y cultura. Puse otro ejemplo en Japón, que es una cultura completamente diferente. Pues en las escuelas, desde muy pequeñitos, les enseñan a los niños la higiene. Ellos tienen que limpiar la escuela. No hay intendentes. Los mismos alumnos se dividen un lugar de la escuela cada día de la semana. Y así es como les inculcan la higiene, la limpieza, el cuidado del lugar en el cual se encuentran. Por eso suelen ser una cultura muy ordenada, muy limpia, muy consciente con el medio ambiente, a pesar de que no tienen tantos recursos naturales, pero sí son mucho de cuidar su entorno, ¿no? Y eso es algo cultural, es algo de su cultura, pero se los inculcan en la escuela. Entonces, a eso se refiere el inciso E. Claro, va a depender del lugar. Incluso México, pues no en todo México se celebra Janalpichán, es algo propio de Yucatán, y así cada estado tiene sus peculiaridades culturales, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Alicia, ¿tú qué pusiste? Bueno, yo no sé si está bien, maestra, pero puse que, por ejemplo, es cuando se hacen los lunes los homenajes y que tienen que saludar a la bandera. Es algo propio de nuestra cultura como país. Es un buen ejemplo, muy bien. Podría ser los festivales del mes de noviembre, me está diciendo Julisa, también. ¿Tienen alguna duda con lo que significa el inciso E? Básicamente es promover la cultura a través de la educación. Involucra maestros, involucra alumnos. Es todo, muchachos. Todo lo que vimos en las dos clases de hoy es la unidad 3, lo que va a entrar en el examen ordinario. Así, tal cual, lo tienen que estudiar. Les recuerdo que el próximo viernes es la entrega de mi proyecto. Por favor, que lo entreguen a más tardar 6 de la tarde para que durante las clases podamos ver sus videos. Si no tienen dudas, por mi parte, sería todo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Cuídense entonces mucho, muchachos. Buen fin de semana y nos estamos Gracias, maestra, viendo. igualmente. Gracias. Cuídense, chicos.